Bueno, pues el día de hoy tenemos la oportunidad de tener una nueva entrevista en este serial de protagonistas de la ciencia política y en esta oportunidad estamos muy gustosos de que nos acompañe el profesor Josep Vallès, muy conocido por muchas personas en la comunidad de la ciencia política iberoamericana y en el mundo en general, sobre todo por los trabajos que sobre la disciplina se ha encargado de realizar a lo largo de los años, a modo de manuales, como lecciones como de primer acercamiento a las y los chicos que deciden emprender sus estudios en ciencia política. No voy a extenderme demasiado en su hoja de vida, pero cabe señalar que el profesor Vallès es catedrático emérito de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona y pues le damos la verdad las gracias por haber aceptado nuestra invitación, profesor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por poder colaborar en este proyecto que me parece muy interesante, no por mi presencia, sino por la de otros colegas que tienen una trayectoria mucho más consistente y más brillante. Seguramente vamos a disfrutar mucho de su participación, profesor, sobre todo también por su obra más reciente, que es una pregunta provocativa, si lo queremos decir así, de ¿para qué servimos los politólogos?, que es un texto que creo que ha tenido una circulación bastante importante entre la comunidad politológica. Y creo que sobre los temas que aborda en este libro, muchas de las cosas de esta entrevista van a salir a flote, ¿no? Empezaremos, como en todas las demás charlas que hemos sostenido con profesoras y profesores, con una primera sección que aborda un poco la historia de vida, porque nos interesa saber de dónde vienen las y los protagonistas de la ciencia política que hemos entrevistado. Y la primera pregunta que le plantearía de manera concreta al profesor Vallès sería: ¿cuándo, dónde nació y cómo describiría el contexto político en el cual creció, profesor? Yo soy hijo de la inmediata posguerra civil en España. En aquellos años y en los años que siguen, no hay debate público sobre política por razones de la represión de la dictadura y, por consiguiente, solo en entornos familiares o privados hay, en cierta manera, algún margen para hablarlo. Yo nací en mi familia era una familia de profesionales del derecho y de funcionarios de la administración, con lo cual había un contacto tangencial con la política, aunque fuera del estilo de la época. Y por tanto era frecuente recibir informaciones o comentarios. Luego mi orientación profesional se dirigió hacia el derecho, aunque no era mi primera preferencia, pero era la de la tradición familiar. Y en la Facultad de Derecho, en los estudios de la licenciatura de la época, el plan de estudios contenía una asignatura que se denominaba Derecho Político. Cada profesor de esa materia le daba un contenido bastante diferente. Y a mí me tocó un joven profesor que acababa de tomar posesión de su cátedra, que se había orientado, inspirado en lo que estaban haciendo los institucionalistas franceses, especialmente Maurice Duverger, y nos introdujo en temas de ciencia política más que de derecho, de instituciones comparadas de ciencia política. En aquel momento esto era bastante rompedor, era innovador, de tal manera que se tradujeron los textos de Duverger al castellano y los utilizamos, y ahí nació mi afición a la ciencia política, nació en este momento. También tuve una influencia importante de otro profesor de Derecho Público, de Derecho Administrativo, que
en fin, que nos enseñaba que el derecho era una herramienta para gestionar conflictos, no para dar doctrinas cerradas, sino para encontrar soluciones a los problemas que la sociedad tiene. Y era una visión también que iba algo en contra de un tratamiento mucho más formalista de la disciplina. Claro. Y yendo una vez más en el tiempo, en su casa se hablaba mucho de política o no, o dónde surge, ya nos cuenta un poco más o menos el trayecto para decantarse más a la ciencia política, pero en ese entorno familiar se hablaba mucho de política o no tanto, profesor. Se hablaba, pero no mucho. Digamos, quizá comparado con otras familias se hablaba más de lo corriente por esa razón a la que antes me referí, que eran profesionales de la abogacía y de la administración y había más contacto con el mundo político, pero no era un tema de conversación permanente. Lo que sí de mi infancia y de mi adolescencia, lo que sí retengo es que estábamos mejor informados de política internacional que de política española. Sobre la política española funcionaba un sistema de censura muy rígido, muy férreo. Sobre política internacional también, pero no tanto. Y por alusiones se podía uno hacer un cuadro de referencia interesante, ¿no? Entonces, si me pregunta por el ambiente familiar, diría que no mucho, pero quizá algo más que en otros entornos. Claro, en un momento de su primera intervención hablaba justamente de un proceso que creo que le han pasado a muchos y muchas politólogas, ¿no? En el sentido de que estudiaron derecho, usted nos dice, por una cuestión de tradición familiar, pero que después se encuentra su vocación. Creo que muchas y muchos politólogos dan el salto justamente del derecho luego a la ciencia política. Cuando usted ya se enamora, por decirlo así, de la ciencia política, ¿cómo describiría ese proceso formativo ya de manera más formal en la disciplina? No tenía, en aquel momento, no tenía a mi alcance estudios formales de ciencia política en España porque existía una única facultad, una única licenciatura en la Universidad de Madrid, la Universidad Central de Madrid, pero no la había en Cataluña ni en otras partes de España. Por tanto, había que hacer en mi época universitaria era una opción de traslado que hoy parece ridícula porque las generaciones jóvenes se mueven con mayor facilidad, pero en mi tiempo no era así. De tal manera que la introducción formal en la ciencia política la hice a partir de una beca del gobierno francés para estudiar en París, en el Instituto de Estudios Políticos. Ahí fue donde, una vez licenciado ya y cuando ya había tomado la decisión de la especialización, tuve esta oportunidad de una beca. Fue una oportunidad paradójica porque la beca empezó hacía bastantes años, pero fue en el verano de 1969, es decir, unos meses después de los famosos acontecimientos de mayo en París. En aquel momento la agitación política en París y en la Universidad Francesa era extraordinaria. Aprendí mucho más en la calle que en las aulas, porque en las aulas, los planes de estudio, los currícula, estaba todo patas arriba. En cambio, la vida política era extraordinariamente agitada. Estuve en unas elecciones francesas, en un referéndum, el referéndum que llevó a la dimisión del general de Gaulle, que tuvo que abandonar la presidencia porque perdió el referéndum, cosa poco frecuente, porque los referéndums quien los convoca suele ganarlos, pero en ese caso él lo perdió. O sea que aprendí mucho
en la calle. También aprendí de algunos profesores del Instituto de Estudios Políticos, que me orientaron hacia lo que fue mi primer terreno de investigación, que fue el comportamiento electoral. Uno de los jóvenes profesores de entonces, Alain Lancelot, que luego fue director del Instituto de Estudios Políticos, nos introdujo en el análisis de los comportamientos electorales a partir de la tradición francesa de la geografía electoral. Y cuando volví a Barcelona con compañeros del departamento, pusimos en marcha un pequeño equipo de análisis de elecciones, cuando no las había, digamos, cuando no las había en España, pero lo hicimos en aquel momento con la perspectiva de que más tarde o más temprano iban a llegar. Y se creó un núcleo que hizo bastantes publicaciones en materia de comportamiento electoral, de geografía electoral, de sistemas electorales y la influencia de los sistemas electorales en el comportamiento electoral, etc. Ahí fue donde empezó la formalización de mi aprendizaje tardío, digámoslo así, porque mi generación llegó tarde a la ciencia política, de mi aprendizaje tardío en la disciplina. Claro, y justo hace un momento hablaba de alguna de sus líneas de investigación, esta cuestión por lo electoral, pero creo que también otra, salvo que usted tenga otra opinión, otra línea que usted ha fomentado, que ha cultivado, tiene que ver con la formación de futuros politólogos, ¿no? Entonces, la pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué decidió cultivar las líneas de investigación por las que ha sido reconocido y qué es lo que le motivó a usted a escribir ese texto que constantemente se ha venido actualizando como un primer manual para estudiantes de ciencia política? La situación de la disciplina me llevó a intentar satisfacer una urgencia. En primer término, poner en marcha estudios de ciencia política en la Universidad Autónoma a la que yo pertenecía, la Universidad Autónoma de Barcelona. Como dije, en toda España había una única facultad y una única licenciatura de Ciencias Políticas. Y mi empeño fue, con el apoyo también del rectorado de aquella época, poner en marcha estudios de ciencia política, lo que es una licenciatura de ciencia política, pero con una orientación algo diferente de la que se estaba haciendo en la Universidad de Madrid. Por ejemplo, en el plan de estudios de nuestra primera licenciatura se incorporaron materias como gestión pública, como análisis y evaluación de políticas públicas, gobierno local, entendido no como administración, sino como instancia política de decisión, etc. El plan de estudios pretendía introducir en el campo académico nuestro, en el campo de la disciplina, lo que ya era bastante frecuente en otros países del entorno, europeos y por descontado de Estados Unidos. Y esa preocupación por poner en marcha la facultad y por también yo mismo dar cursos de introducción a la ciencia política fue lo que me llevó por este camino si usted, en fin, si lo aceptan, de un poco de empresario de la politología, ¿no? Hoy, que en términos más modernos se diría emprendeduría, pero que era tomar la iniciativa de poner en marcha una facultad, poner en marcha también un instituto que sigue activo, un instituto de ciencias políticas y sociales donde se hace más trabajo de investigación y de esta manera ir dando ámbito, dando espacio académico y profesional a una disciplina que acababa de arrancar. Nos fue de mucha ayuda en cuanto se hizo la transición democrática, el poder conectar con instancias europeas. Más específicamente
el ECPR, el European Consortium for Political Research, que inmediatamente nos admitió como miembros y nos permitió acudir a todas sus sesiones y a sus joint sessions, donde se hizo ya red, se hizo networking con colegas de toda Europa y algunos también de Estados Unidos. Bien. Recientemente ha publicado, como decíamos hace un momento, un texto muy importante, muy interesante para quienes lo hemos leído. Se llama ¿Para qué sirven o para qué servimos los politólogos? La pregunta sería, ¿por qué escribir un texto como este, profesor? He de reconocer que es un texto de encargo. Forma parte de una colección de textos con esta pregunta. ¿Para qué servimos los jueces? ¿Para qué servimos los arquitectos? ¿Para qué servimos los juristas? Y la editorial me pidió que redactara un texto sobre para qué servimos los politólogos. Inicialmente lo tomé con cierta reserva y diré que no con mucho entusiasmo, pero a medida que me metí en el tema pensé que era una buena oportunidad para hacer una reflexión sobre mi propia experiencia y para hacer un balance también, especialmente de la ciencia política en España, aunque creo que también tiene una dimensión que va más allá de la estrictamente española. Hoy, cuando con el libro en la mano, aquí en este país, ya no cuesta mucho contestar a la pregunta. Pero cuando hace 25 o 30 años pusimos en marcha esta facultad de ciencias políticas, la pregunta inmediata era ¿y ustedes para qué sirven? ¿No? ¿Y ustedes a qué se dedican? ¿Y los graduados de esta facultad en qué van a ocuparse? Bien, hoy cuesta bastante menos, pero todavía de vez en cuando cuesta. En el libro me pareció que más que argumentar mucho teóricamente, que también lo hago, de para qué sirven los politólogos, podría ser ilustrativo poner unas 50 mini biografías de licenciados y licenciadas en ciencias políticas que están ocupando puestos de analista, de gestor, de asesor, de consultor, y que han encontrado un hueco profesional a veces en contra de expectativas que se les habían dado, diciendo no vais a encontrar trabajo, no van lo que ustedes hacen no vale para nada. Y hoy, cuando ya hay un contingente bastante numeroso de profesionales, con mayor o menor fortuna, todos ellos tienen una ocupación que revela el carácter todoterreno de un buen politólogo. Un buen politólogo tiene o debe tener, si lo ha cultivado, debe tener una capacidad de enfrentarse a la realidad social desde ángulos diversos, no el ángulo exclusivo de la economía, no el ángulo exclusivo del derecho, no el ángulo exclusivo de la historia, sino intentar ver esa realidad compleja que es el mundo político, y creo que es el valor añadido de una formación en ciencia política. Claro, y creo que lo que nos dice nos da pie muy bien para entrar a la segunda sección que lleva adelante Fernando, porque se trata de hacer una valoración de la disciplina. Así que le doy los controles a Fer. No, muchas gracias, profesor. Ya nos ha dado un panorama sobre su formación, pero también algunos elementos para lo que sigue, ¿no? Y probablemente las preguntas que le haga son simples, pero sabiendo su trayectoria y las obras que ha escrito y que son referencia sobre todo para las generaciones jóvenes, las preguntas que le voy a hacer son, les digo, parecen simples, pero casi siempre parecen las más complejas. Si a un estudiante le pregunta, profesor, ¿cuáles son los 5 textos que yo debo leer o haber leído como básico para la ciencia política, para formarme en la ciencia política? ¿Cuáles les diría a usted? Voy a hacer una previa.
pienso que quien quiera tener una buena formación en ciencia política debe abordarla con un ánimo muy poco localista, muy poco paroquial, diríamos también en términos de la disciplina, y que debe entender que una buena formación en ciencia política viene de lecturas que proceden a veces de la teoría política, a veces de la economía, a veces de la filosofía, de la ética, de la historia, que no se encierre en lecturas que lleven estrictamente la etiqueta de ciencia política. Al fin y al cabo, los grandes maestros, los maestros clásicos, son muy difíciles de catalogar. Max Weber era economista, sociólogo, politólogo, historiador de la cultura, ¿qué era? Y sin embargo, no puede uno dejar de leer a Max Weber si quiere tener una buena formación. Y lo mismo podemos decir de todos los clásicos de la ciencia política. Aristóteles, la política de Aristóteles es un texto a primera vista duro, pero bien leído, sigue inspirando la visión de la realidad política. Maquiavelo, Hobbes, Locke, Tocqueville, ¿no? Marx era economista, era historiador, era sociólogo. Creo que ahí hay que, cuando pedimos obras, yo preferiría en este momento invitar a quien quiera orientarse por ahí a que se introduzca en estos textos clásicos, debidamente asesorado, ciertamente, porque a veces entrar de repente en el texto original puede ser un poco duro, pero sin ese fundamento se corre el riesgo de tener una visión muy parcelaria, muy microscópica, muy pequeña de la ciencia política. Y pienso que lo que abre horizontes es este tipo de lecturas clásicas, ¿no? Excelente, ¿no? Y precisamente esto que nos comenta de los clásicos y las razones por las cuales debemos seguirlos leyendo y releyéndolos. Usted ha escrito precisamente sobre el estado de la ciencia política y más bien sobre el estado actual. Ya nos dijo un poco de ello, pero nos gustaría que nos pudiera ampliar cuál es su valoración del estado actual de la ciencia política en general en el mundo o a partir de las experiencias que usted considere. Por ejemplo, hace rato nos decía que no era lo mismo la ciencia política en España hace 25 años que ahora. Y en una parte de uno de sus libros también usted hace una discusión sobre el movimiento perestroika, el famoso, un poco antes, la famosa argumentación de Almond sobre las mesas separadas en la disciplina, etcétera. Pero después de varios años que ya han pasado estas valoraciones, ¿usted cuál es su posición al respecto? Mi posición es de un sano eclecticismo, que pienso que pasado la época hegemónica de la visión positivista, de pensar que la realidad social puede ser estudiada como la realidad física, pasada esta epidemia o ese contagio del positivismo científico y que ha tenido ramificación hacia la teoría de la elección racional, etcétera, es mucho más productivo, más fructífero adoptar una posición abierta, que esas mesas separadas se conviertan en realidad en un bufete libre, para entendernos, ¿no? Siguiendo el símil gastronómico, que cada uno en función del asunto que quiere estudiar, en función del entorno en que se mueve, eche mano de técnicas, métodos y aproximaciones diferentes. A mí me ha resultado, cuando he hecho comportamiento electoral, me ha resultado útil algunas técnicas cuantitativas, pero en otras circunstancias me ha venido muy bien la visión del neoinstitucionalismo con un fuerte componente histórico, ¿no? Que no se pueden explicar las prácticas culturales e institucionales sin tener muy presente
cuáles han sido los pasos que han llevado a la configuración de esas instituciones, y no puede entonces aplicarse técnicas estrictamente de correlación estadística, aunque no perjudiquen, pero no serán suficientes para interpretarlo. Por lo tanto, el momento es de una gran, si quiere, de una visión muy amplia. Creo que el buen politólogo ha de ser ecléctico, ha de ser ecuménico, no debe encerrarse en sectas, porque eso es lo que conduce a visiones, lo que se ha dicho tantas veces, a saber muchísimo de muy poca cosa, ¿no? Bueno, si se sabe muchísimo de poca cosa o de cosa insignificante, es una inversión muy poco, socialmente muy poco productiva, ¿no? Y entiendo que la ciencia política ha de ser, y eso también lo digo en el libro, ha de ser un saber aplicado, es un conocimiento que nos debe llevar a intentar mejorar las condiciones de la sociedad. O sea, no es un conocimiento de pura especulación para satisfacción del que lo practica. Ha de tener una irradiación social, ha de tener un impacto en la realidad social. Quizá no inmediato, quizá no directísimo, pero lo ha de tener, ¿no? Y en ese aspecto, ¿cuáles considera usted que son los actuales déficits de la ciencia política? Digamos, ya nos ha dado un panorama, pero si pudiera profundizar un poco más, ¿dónde están las debilidades de la ciencia política contemporánea, donde deberíamos trabajar un poco más? Bueno, en términos esquemáticos, nuestras sociedades tienen unos grandes retos evidentes para todos, ¿no? Reto climático, reto de la desigualdad, el reto de las grandes migraciones y lo que esto conlleva de la multiculturalidad. Son grandes retos de los cuales la ciencia política no puede mantenerse al margen. A veces hemos tenido la tentación de que asuntos de este tipo eran asuntos que correspondían a los economistas o correspondían a los científicos naturales. Creo que nos equivocamos. No es que la ciencia política tenga la solución que ellos no tienen, pero sin la intervención de la ciencia política, ellos tampoco encontrarán la solución o el remedio o el relativo remedio, ¿no? Por eso hay aquí unos grandes retos. Y en términos más de sistema político, diría que la atención preferente que ha tenido la ciencia política tradicionalmente por el lado input de cómo entran las demandas y cómo las procesan las instituciones, habría que tener más también en cuenta el lado output del sistema político, tanto del sistema político de ámbito estatal como de ámbito global. ¿Qué produce la política o qué produce la combinación de economía y política? Entiendo que cuestiones como la política sanitaria en el momento de la pandemia, de la que padecemos y de las que van a venir, según nos dicen los expertos, no puede estar solo en manos de los epidemiólogos ni de los economistas. También los politólogos han de tener algo que decir ahí, en equipo con los demás, pero tienen que tener como retos de la disciplina el acercarse a problemas que son problemas que se viven, como dije, pues el de la igualdad o la del crecimiento de las desigualdades, de la seguridad sanitaria, del cambio energético, etcétera, ¿no? Y una última pregunta en este bloque. ¿Usted considera que existe una relación entre ciencia política y democracia? Sí, yo diría que sí. La democracia, tal como yo la entiendo, es un sistema que tiende partiendo del respeto a la dignidad de cualquier persona, partiendo de ese principio de la igualdad en dignidad de cualquier persona, pretende
mejorar las condiciones de vida de todos los miembros de la comunidad. Este es, a mi juicio, el núcleo, el elemento nuclear del sistema democrático. Si la ciencia política vale para algo, ha de valer para esto, para acercarnos a lo que Aristóteles llamaba la buena vida, pero no en el sentido de la vida fácil, sino en el sentido de la vida que hace crecer humanamente a cada individuo, y que ese crecimiento humano de cada individuo solo es posible en una comunidad equilibrada, ¿no? Bueno, y eso sería la democracia. No es lo que entendía Aristóteles por democracia, por las razones que no es ahora el momento de exponer, pero la democracia en el contexto actual debe aspirar a ese horizonte. La democracia es un camino, digamos, no es un estado adquirido. A mí me gusta mucho lo que escribe Charles Tilly, y también historiador, sociólogo, historiador. Dice, no hay meta conseguida en democracia, si no hay punto muerto en democracia, o se avanza o se retrocede. Y eso creo que es una lección de la ciencia política y de la práctica ciudadana. Si no hay un punto de decir, ya hemos llegado y de aquí no nos movemos. No, es un flujo permanente. Si no nos ocupamos de crecer y profundizar la democracia, seguro que se produce una deriva para atrás y se retrocede. Y tenemos experiencias muy desgraciadas de cómo en las últimas décadas vemos que como países que habían conseguido ciertos niveles van para atrás y no son, y entre ellos se cuentan los nuestros, de manera que no es un fenómeno teórico, digamos, es un fenómeno empíricamente comprobado. Por tanto, veo que la ciencia política tiene una obligación de estar en este combate, si se me permite el lenguaje, ¿no? De estar ahí y de apretar y de impulsar en esta línea. Y parece que se entiende en lo que nos acaba de decir la respuesta a la pregunta que sigue, pero me gustaría que nos pudiera ampliar un poco más. ¿Cómo valora usted entonces la posibilidad, o qué tanto observa usted que se pueda hacer ciencia política en regímenes no democráticos? Porque hay algunas posiciones que dicen que la ciencia política, en tanto que es una ciencia, puede existir independientemente si es democracia o no es democracia. Entonces, la preocupación actual, precisamente en contextos de desdemocratización, es el rol que tendría la disciplina en contextos no democráticos. ¿Cómo valora usted esta situación? Yo no entiendo, perdón, yo no entiendo la ciencia política como un conocimiento especulativo, lo dije antes, lo entiendo como un conocimiento aplicado, como una pauta de conducta, siguiendo también a los clásicos griegos, como la frónesis, ese conocimiento que te prepara para la actuación. Entender que la ciencia política puede ser neutra y no intervenir es un autoengaño, para decirlo en términos misericordiosos y benévolos, porque aunque ese politólogo no quiera estar en la brega política, su omisión también tiene un sentido político. O sea, su inhibición también tiene un sentido político. No es químicamente pura la inhibición. Se influye tanto decidiendo como no decidiendo, interviniendo como no interviniendo. Lo sabemos también, lo hemos estudiado cuando hablamos del poder y de la capacidad del poder para impedir que determinadas cuestiones se conviertan en cuestiones de la agenda política o para que ni siquiera sean concebidas como tales. Por tanto, entiendo que se puede hacer algún trabajo, pero una ciencia política en plenitud requiere unas condiciones determinadas y debe luchar para adquirirlas, no esperar que se las regalen y se las concedan, sino que tiene que luchar para conseguirlas, ¿no? Y ya para finalizar, y en tanto que estas entrevistas las escuchan y están dirigidas esencialmente, pero no únicamente, como ya decíamos, a personas que se están integrando a la ciencia política o quieren conocer más
el lado humano de quienes hacen ciencia política. Usted también fue funcionario y político, ¿no? ¿Cómo valora su experiencia como politólogo en ese ámbito? Bueno, funcionario lo he sido en cuanto profesor de universidad, porque los profesores de universidad aquí en España, la mayoría somos funcionarios públicos y tengo pues mi carrera profesional es de funcionario docente en la universidad pública del país. Y ciertamente durante 8 años estuve en actividad política, solo, o según se mire, son muchos o pocos, 8 años, en una experiencia bastante singular. Pascual Maragall, que fue presidente del gobierno regional de Cataluña y fue alcalde de la ciudad de Barcelona, él era miembro del Partido de los Socialistas de Cataluña, concibió la necesidad de una asociación de personas no profesionales de la política que ampliaran su influencia política y electoral. Y nos invitó a una serie de personas a que montáramos esa asociación. Esta era una asociación Ciutadans pel Canvi, que no hay que confundir con otros ciudadanos que aparecieron después, que tenía como compromiso de todos sus miembros no pasar más de 8 años en la política institucional profesional. De tal manera que si uno era médico o ingeniero o enseñante, al cabo de 8 años cesaba en todos sus cargos y volvía a lo que podríamos denominar la vida civil. Bueno, esta fue mi trayectoria. Yo entré siendo profesor de universidad en esta entidad. 4 años los pasé como diputado en el Parlamento de Cataluña y 4 años como diputado de la oposición y 4 años como miembro del gobierno regional. 3 años y medio como miembro del gobierno regional. Experiencia para mí en estos términos, la experiencia en estos términos fue muy interesante. Pero ya digo que era bastante atípica, porque era la experiencia de alguien que no aspiraba a continuar en política, sino que tenía una fecha de caducidad, ¿no? Y eso me permitía tener más libertad de acción, porque no tenía que estar preocupado por mi reelección, ¿no? Cosa que es importante porque el sufragio es lo que valida, pero al mismo tiempo también condiciona. Entonces, mi experiencia es positiva, escribí un libro sobre esto también. Si se me pregunta qué aprendí, ¿no? Respecto de lo que yo había enseñado sobre ciencia política, aprendí que algo que otros también han aprendido y han explicado, que el factor humano en política es mucho más importante de lo que nosotros los politólogos calculamos. Muchas veces desde la politología, desde la ciencia política, atribuimos planes, programas, cálculos, mentalidades muy que preparan la política como si fuera una partida de ajedrez. Pues bien, la realidad es mucho más prosaica desde este punto de vista y los impulsos personales, el carácter o el temperamento o la relación que se puede dar entre dos personas puede tener una influencia muy notable en un momento determinado. Eso es algo difícil de calcular, de hacer cálculo cuantitativo, pero está ahí en la política y vale la pena tenerlo en cuenta. Y el segundo elemento de confirmación es el enorme peso de los medios de comunicación en la política contemporánea. Y sobre esto había ya escrito algo y vivirlo desde dentro todavía lo pone más de manifiesto. Tanto los medios convencionales como ahora las redes sociales, los medios nuevos. Excelente, ¿no? Pues una muy buena experiencia y un relato sintético de lo que nos ha dicho al respecto, ¿no? Que es muy interesante e importante saberlo. Juan Mario, para la tercera parte. Bueno, pues nos acercamos al final. Estas últimas preguntas son un tanto más relajadas.
en cuanto nos enfocamos a los gustos y a las aficiones de las personas que hemos entrevistado, a efecto de que nuestros estudiantes principalmente pues puedan ver que las y los profesores pues es gente común y corriente, normal, que tiene gusto, ¿verdad? Porque a veces pensamos que viven en la Torre de Marfil y están encerrados escribiendo libros y esto pues no se ajusta a la realidad. La primera pregunta que le plantearíamos, profesor, sería ¿cuál es el pasatiempo favorito del profesor Josep Vallès cuando decide dejar los bártulos de la ciencia política por un lado? Me gusta leer, digamos, en general, ¿no? No solo de ciencia política, sino lógicamente de literatura, de creación o de historia o de ensayo de otras materias. Me gusta leer, me gusta escuchar música clásica, soy un gran aficionado a la música clásica, soy un fanático de Mozart. Y luego me gusta viajar porque es una manera si uno viaja con la antena puesta, aprende muchísimo. Estas serían mis aficiones personales, ¿no? ¿Es gustoso de algún deporte? ¿Tiene alguna práctica deportiva aún hoy en día? Y si tiene alguna afición para algún deporte, ¿es a cuál? ¿Y qué equipo deportista considera modélico? Bueno, he de confesar que toda mi vida he sido muy sedentario y no he practicado de manera regular ningún deporte, cosa que me ha provocado muchas quejas y críticas de la familia, pero no he practicado jamás ningún deporte, salvo de manera muy esporádica. Seguidor pasivo de deporte, bueno, es difícil aquí esquivar el fútbol, que es el deporte, pero tampoco soy un gran aficionado al fútbol. Veo de vez en cuando algún partido por televisión, generalmente por razones de horario, la segunda parte del segundo medio tiempo de un partido, y si me pregunta por quién me inclino, lógicamente no sé, pero por tradición también y por entorno, por el Barça. Y hemos tenido la fortuna de disfrutar de Messi durante los últimos años, que realmente a veces más que hacer fútbol parecía hacer obra de arte, ¿no? Sí, sí. Claro que sí. Fer. Sí, y bueno, ya nos dijo un poco de sus aficiones musicales y que leer es uno de sus pasatiempos favoritos y viajar. Y precisamente me gustaría que nos dijera, y de viajar, ¿cuáles, digamos, aquellos lugares o el lugar que más le gusta o le ha gustado a lo largo de sus historias de viaje? Para gente de aquí, Italia sigue siendo una referencia. Quizá es un poco convencional y un poco clásico, ¿no? Pero la condensación en Italia de lo romano, de lo eclesiástico católico, de lo renacentista, de lo barroco, es tan potente que uno se encuentra, en fin, o al menos en mi caso, se encuentra muy a gusto allí y repetiría, lo cual no significa que no me interesen otros países y otras culturas, pero diría que Italia hay una cierta atracción hacia el mundo italiano. Juan Mario. Sí, hace un momento hacía referencia a su afición por leer. ¿Algún libro de su especial predilección, profesor? ¿Algún autor que diga, o autora que diga, me gusta mucho la manera de escribir de esta persona y lo recomendaría? Bueno, las lecturas, tenía yo un amigo que decía que a una determinada edad, más que leer, hay que releer, ¿no? Y volver sobre libros que uno leyó en un momento determinado y que le hicieron un efecto, bueno, porque la edad y el entorno también
pesan mucho en el impacto que hace una lectura. Si yo tuviera que dar ahora libros o autores que me han impresionado, pues diría que Dostoyevsky, El idiota, el libro de Dostoyevsky, El idiota, o las novelas de Stendhal, o los 100 años de soledad de García Márquez, o de Joseph Roth, la marcha Radetzky, libros de Conrad. Bueno, sí, es muy complicado. Resulta muy complicado hacer una selección cuando ya uno lleva tantos años. Claro. Y tiene tantos impactos, pero hay algunos de esos títulos que le he dicho que releería con gusto y que lo hago. Algunos de ellos los he releído varias veces porque le encuentras cada vez un registro diferente o un elemento diferente, ¿no? Claro. Y en su formación, profesor, ¿quiénes considera usted que fueron las personas que lo marcaron, a quienes considera usted que fueron sus mentores? Creo que lo que aquí llamamos el bachillerato, o sea, la enseñanza media, marca mucho a las personas. Yo a mis estudiantes de universidad era una pregunta que solía hacerles: ¿dónde estudiaste tú el bachillerato, ¿no? Esos años que van desde los 10 a los 18 años, ¿no? Porque eso yo creo que marca muchísimo. Yo tuve dos profesores de bachillerato, uno que daba historia de la literatura, historia del arte, y otro que daba historia, que fueron personas muy importantes en mi formación posterior, porque te crean una determinada sensibilidad, te hacen atento, ¿no? a determinados estímulos, y si lo hacen bien, pues te duran toda la vida. En fin, el tema quizás va relacionado, lo que acabo de decir, también va relacionado con esta inclinación por Italia a la que antes me he referido. El hecho de que se te despierte una atención particular a la creación artística, o que se te despierte una atención particular a la tradición histórica, pues te lleva muchas veces allí donde esto está más condensado, ¿no? Claro. Y profesor, una pregunta con respecto al cine. ¿Tiene algunas películas que sean de su especial agrado? Durante una época fui muy aficionado al cine. Incluso escribí algún guión de cine y tal, ¿no? De joven. Luego, a partir de un momento determinado, me desconecté bastante, y algunas veces con mi esposa, que es muy aficionada y está muy al día, yo le digo en plan provocativo que a partir de 1965 ya no ha habido buen cine, ¿no? Bueno, si me pidiera una película de impacto, diría la película de Rossellini, Roma Città Aperta, una película de la inmediata posguerra del año 46, 47, que me parecía una película extraordinaria, y siempre la veo otra vez y me sigue emocionando e impactando. Y en un registro totalmente diferente, las comedias de Billy Wilder, por divertidas, por ese humor judío vienés trasladado a Estados Unidos, que me divierten. Pero ya digo que mis referencias son antes de 1960, ¿no? A partir de 1970 ya no he seguido de cerca el cine, aunque ya digo que, como la televisión ofrece muchas veces programas sobre clásicos y demás, pues tienes ahora la oportunidad de revisionarlos, ¿no? Bien, Fer. Y bueno, ya ahora sí estamos terminando. Profesor, oye, ¿algún dato curioso que le gustaría compartir con quienes nos siguen? Digo, por ejemplo, ya nos dijo que alguna vez escribió un guión de cine, ¿no? Pero algo así de que pocos lo sepan, y que bueno, que se pueda y que quiera usted compartir. Quizá, digamos,
que mi vocación frustrada, ¿no?, es la arquitectura. No había tradición en mi familia y sin embargo yo tenía una cierta inclinación por la arquitectura, de tal manera que cuando estaba en la mitad de la carrera de Derecho y mi padre veía que me interesaba tan poco, me ofreció decir, si quieres te cambias a arquitectura, ¿no? Bueno, no lo hice por pereza, porque en aquel momento arquitectura aquí en España exigía unos conocimientos matemáticos bastante fuertes y me parecía que ya no sería capaz de entrar por ahí. Y no lo hice, pero siempre me he sentido muy fascinado por la arquitectura. También quizá porque tanto la arquitectura como la política tienen un elemento constructivo, ¿no? Se trata en un caso de construir ciudad, construir polis, y la arquitectura pues también va por ahí, construir edificios y construir comunidad. Pero mi vocación frustrada era esa, e incluso, quizá esto sí que no es ningún secreto, pero sí no lo he comentado muchas veces, cuando durante el bachillerato nos hacían un test de orientación psicotécnica, me salió repetidamente que mi orientación era más en el ámbito creativo y por tanto de artístico, arquitectónico, que no en el relacional, jurídico, político. Y no hice caso del test y me decanté por lo que he hecho ahora. Bueno, no sé si se ha perdido un muy buen arquitecto o ha sido mejor, he sido un pasable politólogo, pero la vida te da estos giros, ¿no? Excelente, muchas gracias, Juan. Pues muchísimas gracias, profesor, por el tiempo que dispuso para esta entrevista. Sabíamos que iba a ser muy enriquecedora en cuanto a la claridad de sus conceptos, sus experiencias. Entonces, de verdad, le agradecemos mucho a nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de Guanajuato por este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Les deseo mucho éxito en este proyecto y en todos los proyectos que lleven a término. Me parece que es una iniciativa muy creativa y que está muy bien, digamos, que se hayan puesto a ello. Les felicito y les deseo éxito también en lo que emprendan a partir de ahora. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Le agradecemos. Que esté muy bien.